Por favor, tomen su Biblia y vayan al 2 Timoteo. Vayan al 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Mientras que encuentran ese texto, vamos a ir a oración. Nuestro Padre, venimos delante de ti, sentimos compelados a poner todos a cuenta contigo, para hablar contigo durante este tiempo de adoración. Te damos gracias por las canciones que acabamos de tener la oportunidad de cantar. Oramos que ha sido una bendición para ti, una ofrenda a la alabanza de tu nombre, que ha sido una alabanza a nuestros corazones también, mientras que cantamos canciones espirituales, himnos y salmos a uno de nosotros. Gracias por las verdades que hemos cantado, por las glorias que han sido representadas en cada palabra. Y hoy, Señor, mientras que continuamos durante trabajar, hacer una iglesia que honra a Cristo, te pido que usas a tu siervo durante ese tiempo que estamos aquí juntos, que sea una bendición a ti, para que podamos obedecerte, pero también acordarnos de la verdad, de saber que la iglesia es la esposa de Cristo, que la iglesia fue comprada por la vida de tu Hijo, que Jesús es la cabeza de la iglesia y que somos obligados a Él completamente fidelidad a Él. Por favor, ayúdanos y bendícenos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. 2 Timoteo, capítulo 4. No estuve allí, pero haber sido un momento asombroso y sagrado para Timoteo para abrir un rollo y leer estas palabras. Al final del tiempo de comunicación Pablo con Timoteo, Pablo invoca una promesa, incluso un juramento. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 a 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha dado a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solamente predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y como un hijo escuchando las últimas palabras de su padre, eso marcó a Timoteo por toda su vida. Ese gran cargo que ha estado dado a él, que obligará a Pablo a ser intencionalmente solemne y sobrio, insistente en que Timoteo nunca se desviara de la predicación de la Escritura. Pablo da la razón. Versículos 3 a 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pablo dijo que habrá, y la historia lo ha demostrado, una acumulación de maestros dedicados a la llamada predicación para agradar a los hombres y a sí mismos, alejándose de la palabra de Dios. Este mensaje es una continuación natural del mensaje anterior sobre la Biblia. La importancia primordial de la Biblia en la iglesia es su uso en la predicación. Lo que quiero hablar esta mañana. He pasado la mayor parte de mi vida adulta pensando en la predicación, estudiando la predicación y tratando de aprender a predicar. Te doy gracias que cada vez me das la oportunidad. Todavía no he escuchado un sermón mío que digo, ya lo tengo, ya sé cómo predicar. No, con el paso del tiempo me he convencido más de la centralidad de la predicación en la vida de la iglesia y me siento bendecido más allá de toda medida para ser llamado por el Señor a ese noble llamado. Pero, ¿por qué hacer un mensaje completo solo para la predicación, especialmente cuando haré un capítulo completo
sobre los predicadores más adelante de la serie. Ya estoy convencido de la importancia de la predicación. Ya estáis convencidos de la importancia de la predicación. Yo diría que la predicación histórica de las Escrituras es la variable más importante en la efectividad y obediencia de una iglesia local. En caso, predicar para mí es variable lo que hace o quebra una iglesia. Como dijo memorablemente mi antiguo pastor, todo ministerio fluye hacia abajo desde el púlpito. También creo que es útil para los miembros de la iglesia poder articular la importancia de la predicación bíblica, ya que la mayoría de los asistentes casuales a la iglesia probablemente piensan que toda la predicación es esencial la misma. Tú tienes que saber cómo articular que es predicación bíblica. Dividiré ese mensaje en 4 partes y luego más tiempo dedicando a la parte final. Si vas a tomar notas. Número 1, la necesidad de predicar. Voy a repetir. La descripción de la predicación, el poder de la predicación y los objetivos de la predicación. La necesidad de predicar, la descripción de la predicación, el poder de la predicación y los objetivos de la predicación. Estamos haciendo una serie que es lo que tenemos que hacer como una iglesia. Quiero hablar, número 1, la necesidad de predicar. Antes de la reforma, la vida de la iglesia caracterizada por la que J.C. Ryle llamó ignorancia densa. Si piensan que en todos los ámbitos, desde las clases altas hasta los más pobres en la sociedad, había una falta de conocimiento de las Escrituras, Ryle escribió esto: una densa oscuridad se extendía sobre la tierra, una oscuridad que se podía sentir. Ni uno de cada 100 podría haberles dicho tanto acerca del Evangelio de Cristo como ahora podríamos aprender de un niño inteligente de la escuela dominical. No había escuelas, no había Biblias. El Testamento Nuevo de Wycliffe era la única traducción disponible hasta la versión de King James. Era muy cara. Nadie la podía agarrar, nomás si eras una familia rica. Mayoría de la predicación era en latín. La Iglesia Católica prescribía un sermón cada trimestre, 4 veces al año, y no les importaba si ellos lo brincaban. La misa, liturgia, debía celebrarse todos los domingos, pero los sermones podían omitirse durante meses. Los sacerdotes no podían correctamente leer la escritura, pero los predicadores fieles eran muy considerados peligrosos por la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica te veía como una amenaza, era como como una sentencia a la muerte. Ellos, la Iglesia Católica, pasaron por la misa, los sacramentos y todas las tradiciones. Durante la Reforma en Inglaterra, el obispo Hugh Latimer predicó con valentía. Se decía que él no rehuía atacar los pecados de nadie, aunque fuera los pecados de un rey. Nomás para decir que atacar los pecados del rey te podía matar. Él escribió eso. Quita la predicación y quita la salvación. Ese oficio de predicar es el único camino ordinario que Dios ha señalado para salvarnos a todos. Comenzó denunciando la ausencia de predicación en favor de la superstición y la ceremonia en la Iglesia Católica. Quiero que escuchen eso lo que él dijo. Es algo que él decía. La predicación es la cosa contra la que más luchó el diablo.
donde reside el diablo, allá con los libros y arriba con las velas, fuera con la Biblia y arriba con las cuentas, con la luz del Evangelio y arriba con la luz de las velas. Sí, incluso de Medioda, donde reside el diablo, arriba con la superstición, idolatría, incensado, pintado, imágenes, velas, palmas, cenizas, agua bendita y nuevo servicio de la invitación de hombres. Dijo, se decía que nunca ponieras una vela a un lado del arma, porque él veía una vela como muerte, religión. Él fue martirado. Se levantaba cada mañana a las 2 de la mañana a levantarse en la mañana a predicar, a estudiar la palabra, a orar. Su ejemplo es algo muy bueno. Si la reforma trajo consigo una renovación en la predicación, el gran reformador Martín Lutero pensaba que la predicación eran tres cosas. Primero, Lutero creía en la necesidad por varias razones. Él decía que la predicación era ordenada por Dios. Lutero dejó de predicar por un periodo de meses debido a las dificultades tanto de su propia iglesia, porque la iglesia donde él estaba no estaba predicando y siendo fiel a la palabra. Y él escribió eso. Hay un hombre cuyo nombre es Jesucristo, el que dice no. Por lo tanto, Lutero continuó predicando. En segundo lugar, Lutero vio el sermón como el evento más esencial para la iglesia. La más esencial para la iglesia. Él dijo, la predicación es la voz de que Dios que habla en la medida en que el sermón representa comprensión a la palabra. Él dijo, el pastor debe estar seguro de que Dios habla a través de su boca. De lo contrario, es ahora que se calle. No está diciendo de nuevas revelaciones que él escucha audible, pero no, que Dios habla a su gente por medio de su palabra. Número 3. Esto es algo grande. Él pensaba que sin la palabra predicada, Cristo estaba ausente de la iglesia. Sin la palabra predicada, Cristo estaba ausente de la iglesia, porque el sermón es la forma en que Dios viene a su pueblo y él es cuando conecta a los elegidos a la salvación. Sus comentarios me ayudó a pensar en eso, que la iglesia de Laodicea, cuya arrogancia autosuficiente lo llevó a creer que no necesitaban nada, sin embargo, eran miserables y pobres. Jesús los llama y les dice ferozmente, detrás yo soy a la puerta, y llamó. En otras palabras, esa es la iglesia donde Jesús está fuera de las puertas. Los pastores en la Laodicea eran no fieles, eran infieles. Las cartas para las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 es para el ángel, digamos, el pastor, porque el pastor tiene la responsabilidad. Te voy a hablar de la descripción de la predicación. Número 2. Vaya a 1 Corintios 2. Vaya a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Pablo habla esta carta con las facciones, porque ellos decían que siguen ciertos líderes, pero el poder depende solamente en Dios. 1 Corintios 1:18. Pablo está enfatizando a ellos, a los corintios. Los corintios estaban acostumbrados a los oradores internacionales profesionales, los sofistas. Los sofistas eran los que eran filósofos, eran los que decían chistes, comediantes. Estaban muy centrados en elocuencia, dando pura contra cada uno, peleas.
la elocuencia con lo que tú defendías tu posición era lo que importaba más. Ellos decían, hay 15 razones porque yo creo que el sol es el sol y la luna es la luna, y daban algo bien que de verdad no importaba. Pablo contraria la idea que el evangelio debe compartir. 1 Corintios 1:20. Y él dice, Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes la dejará a un lado. Pablo declara que para los llamados sabios el evangelio es necedad. De hecho, declara que predica a Cristo crucificado, y esa es la piedra de tropiezo para los judíos que desean señales y gentiles para que buscan sabiduría. En capítulo 1, versículos 22 a 23 de 1 de Corintios, el evangelio que el mundo llama insensato y débil, Pablo dice que la necesidad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En capítulo 2, Pablo recuerda a los corintios que no vino a Corinto como un sofista con superioridad de palabra o de sabiduría. Capítulo 2, versículo 1. No está diciendo en absoluto que de alguna manera era un orador público. No, él está diciendo algo diferente. Lo que quiero es que a lo mejor lean el libro de Hechos para que ellos digan que él no es un predicador bueno. Él está diciendo que él viene con algo mejor. Él vino con algo que el mundo piensa que es tontería. Capítulo 2, versículo 2. Porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a ese crucificado. De hecho, sería apropiado, y creo que en realidad encajar mejor el contexto traducir y él crucificado como si él crucificado, que es un uso legítimo, conjunción traducida y. Pablo está diciendo no solo me propuse predicar a Cristo, sino aún más instantáneamente a los que lo rechazan, a Cristo que fue muerto y aparentemente derrotado. A unos de los corintios lo ven como necedad. Él sigue diciendo que solamente Dios revela su palabra, que Él revela su palabra a los que se le han quitado el velo de sus ojos. Versículo 8 dice, ninguno de los príncipes de ese siglo ha entendido. Versículo 9 de capítulo 2 de 1 Corintios, lo que ojo no vio ni oído oyó y que no ha entrado en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para los que los ama. Eso es la palabra de Dios, no sobre el cielo. Con tus ojos naturales ni con tus orejas cerradas no podías entender eso, porque tienes que ser revelada eso a ti. Versículo 12. Hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos las profundidades que Dios nos ha dado por gracia. Versículo 13. Enseñaron palabras enseñadas por el Espíritu. Versículo 14. El hombre natural no acepta las profundidades del Espíritu de Dios porque para él son locura y no puede entenderlas porque son examinadas espiritualmente. Versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que él le dijera? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No creo que Pablo pudiera ser más claro. De hecho, puesto que es una escritura inspirada, sé que no podría haber sido más claro. Las cosas de Dios se revelan espiritualmente y solo aquellos que Dios elige para revelar esas verdades. ¿Y cómo elige Dios revelar esas gloriosas verdades de Cristo y el Evangelio? A través de la predicación. De hecho,
Pablo usa 4 palabras diferentes para describir la predicación que salva. No tienes que escribirlas. No las tienes que de capítulo 1, capítulo 2. Usa la primera palabra, euangelizo. Pueden escuchar la palabra euangelion, evangelio. Cristo no me mandó a bautizar, sino a proclamar, del 1 de Corintios 1:17. Anunciar la salvación. Usa las palabras kerugma, capítulo 1, versículo 21. Significa el mensaje predicado, capítulo 2, versículo 4. Mi predicación, eso puede significar una proclamación o es clamado por un heraldo, un mandato o un llamado. Un llamado, un mandato. Keruso, capítulo 1, versículo 23. Predicamos. Esto puede significar proclamar en voz alta, anunciar un anuncio oficial o una declaración pública. Usa la palabra katangelo, capítulo 2, versículo 1. Proclamación. Eso puede significar informar, hablar o dar a conocer en público con la implicación de muchos oyentes. El punto es que Pablo es muy claro en la única esperanza para los perdidos. La única esperanza para los corintios que fueran salvados es la predicación de la verdad divina. Y por los variados enfoques de Pablo para dar una visión completa de la predicación. Predicar implica proclamar el evangelio, decir un mensaje divino, clamar un mandato, dar un llamado a la verdad, hacer una declaración pública. La predicación tiene peso, la predicación posee autoridad, la predicación posee urgencia, la predicación posee mando. Al final del sermón de Pedro, Hechos 2, Pedro no emitió una esperanza, un sueño o una surgencia. Él dijo, arrepentíos y bautizados, Hechos 2:38. No está diciendo, yo creo que hoy consideren a Jesús. No, él dijo, arrepentíos y sean bautizados. Cuando Tito dio su guía de predicación que conocemos en Tito 2, Pablo le dijo, estas cosas hablan, exhortan y reprueban con toda autoridad, que nadie te desprecie. Esto significa lo que le haces a un 3 años. ¿Y qué es lo que hacen los niños de 3 años? No sé. ¿Qué es lo que haces? Agarra su cabecita y tú haces que te vean. Y trata de voltear sus ojos. Que nadie te desprecie. Que no desprecie la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que mandara y enseñara estas cosas. 1 Timoteo 4:11. La predicación no es una serie de sugerencias calidadas. La palabra es autorizada. Te lo voy a poner así. La predicación no puede dejar espacio para la neutralidad. La predicación fuerza el tema de la verdad en el corazón para que el oyente se convenza u ofenda. Ofendida o convenciente. Un breve estudio de la predicación de Jesús mostraría que esas son las dos categorías de sus oyentes, convencidos o ofendidos. ¿Y cuál fue la categoría más grande? ¿Qué tal? Número 3, el poder de la predicación. Número 3, el poder de la predicación. Para resaltar el poder de la predicación, es decir, lo que se esconde detrás de la eficacia de la predicación bíblica, solo necesitamos ir tan lejos como Dios mismo. En particular, simplemente quiero rescatar a Dios, el Espíritu, y Dios el Hijo. Mencioné en el mensaje anterior Henry C. Fish, pastor de Nueva Inglaterra. Él tenía una gran vista de las Escrituras. Declaró abiertamente tanto el papel del santo como el papel de Cristo. Él escribió eso.
Un sermón puede construirse según los mejores modelos. Puede ajustarse a todas las reglas homiléticas. El estudio de predicación, el texto puede ser adecuado y fructífero. El plan puede ser intachable. La ejecución puede descubrir el genio y el juicio. Puede haber un análisis preciso y razonamiento sólido, prueba y motivo, solidez y belleza. La pureza, la corrección, el decoro, la precisión, la descripción, la antítesis, la metáfora, la alegoría, la comparación, los motivos de la bondad, los motivos de la felicidad, apela al sentido de lo bello, al sentido de lo correcto, a los efectos, a las pasiones, a las emociones. Un sermón puede ser todo eso, y sin embargo, ese mismo sermón, aunque saliera de los labios de un príncipe de la oratoria del púlpito, era tan impotente en la renovación de una alma, de la resurrección de los muertos, si no iba acompañado de la energía omnipotente del Espíritu Santo. El gran doctor Martin Lloyd-Jones, el predicador, fue el predicador más escuchado en el siglo XX. Él estaba convencido que la predicación era más difusión de información. Para él, la predicación era un evento en el predicador y los congregantes en que el Espíritu Santo participaba activamente, ayudando al predicador a comunicarse y ayudando a la congregante a comprender y ser convencido por la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La predicación no se trata solo que sucede al meditar. El sermón es algo que pasa ahora. La predicación es algo que pasa ahora. Fish también dijo eso sobre el papel de Cristo. Él dijo eso. En cuanto a la materia de la predicación, el que quiera tener poder debe detenerse mucho en las dos grandes doctrinas de las Escrituras. El hombre es un pecador y Cristo es un salvador. El corazón cederá a la poder de la cruz cuando no cederá a nada más. Declaro sin rodeos el principal defecto de los sermones, incluso de los púlpitos evangélicos, que no hay suficiente de Cristo en ellos. Dice Fish, amo lo que dijo Fish, el corazón cederá al poder de la cruz cuando no cederá a nada más. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. El reformador escocés John Knox no dudó en usar su voz profética para criticar y reprender a los gobernantes civiles que se les olvidó la palabra de Dios, que estaban opinando sobre los asuntos de la iglesia. Knox enseñó a sus estudiantes predicadores a hacer lo mismo. En el 19 siglo, William Blakey señaló que al comparar las políticas, falsidades y el carácter de los reyes humanos con Dios, es lo que dijo eso. El efecto principal en el púlpito era dirigir la atención del predicador más firmemente a la supremacía real de Jesucristo para poner a la vista de manera prominente gloriosa persona del Salvador sentado en el trono del universo, muy por encima de todo principado y poder, reclamar para él más alto homenaje tanto de gobernantes y gobernadores. Tenemos que acordarnos que lo que dijo Dios en Isaías 55, versículo 10 a 11, porque como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelves ahí sin regar la tierra y hacer dar la luz a brotar, así será mi palabra, no lo verá a mí vacía, sin lograr lo que me agrada y sin tener éxito en el asunto para el cual la envié. Esa era Isaías 55, versículos 10 a 11. El predicador y el pueblo deben creer en el poder de la predicación, porque el mundo está contra ella. Satanás está contra ella. Todas las demás religiones están en contra.
Por lo tanto, la predicación debe continuar por el bien del Evangelio y la iglesia, porque es la palabra de Dios. Vamos a terminar con el número 4, los objetivos de la predicación. Número 4, los objetivos de la predicación. Los objetivos de la predicación. Amo los escritos de Henry Fish sobre la predicación, nomás para que nos puedan enseñar nuestros padres antiguos, que tenemos mucho que aprender. Santificación. Los objetivos para la predicación. Número 1, santificación. La primera orden del día en la santificación, la santidad del pueblo de Dios, es la santificación continua del predicador mismo. El hombre mismo es el fundamento de la predicación. Los requisitos más antiguos de 1 Timoteo 3 y Tito 1 deben ser carácter y madurez. Pablo une la vida de un hombre y su predicación. Manda a Timoteo que preste mucha atención a sí mismo y a su enseñanza. Perseverad en estas cosas. 1 Timoteo 4:16. Henry Fish escribió acerca de la predicación que el hombre tiene que ser hecho primero. La vida de un ministro es la vida de su ministerio. El peso del carácter da peso a las palabras. La santificación debe ser la meta del predicador para sí mismo y para las personas que sirve. Si no, porque si un predicador no le importa su santificación, nomás es una persona que toma un lugar al púlpito animio hasta que venga un hombre si le importa la santificación. Hay otro método. Conocimiento. La predicación debe contener evidencia de estudio. Preferiblemente, la predicación debe contener evidencia de un gran estudio. El predicador debe estar bien instruido en las escrituras y eso realmente nunca debe detenerse. Un gran predicador siempre le gusta estudiar. Como un predicador una vez me dijo, amo predicar pero no me gusta leer. Y dijo, no, tú no eres un predicador. Pablo le dice eso a Timoteo, se aferre a la norma de las sanas palabras que ha sido de mí. Guarda por el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que ha sido confiado. Eso era 2 Timoteo capítulo 1 versículos 13 a 14. Uno de mis favoritos versículos como Pablo es que tu progreso sea evidente para todos. 1 Timoteo 4:15. ¿Cómo puedes hacer progresivo tu evidente? Por poniendo atención a la lectura pública de la escritura, a la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Porque es importante el conocimiento. ¿No te hace solamente crecer la cabeza grande como un globo? No. Nomás pregúntale a Pedro, es lo que él dice sobre el conocimiento. 2 Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicados en pleno conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor. 2 Pedro 1:3. Él dice eso. 2 Pedro 1:5 y 6. Ahora bien, también por esa misma razón, aplicando toda diligencia y en vuestra fe, supláis excelencia moral y en vuestra excelencia moral, conocimiento. 2 Pedro 1:8. Porque si estas cosas vosotros y van aumento, no os hacen inútiles ni fructuosas en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, 2 Pedro 2:20. También en 2 Pedro 3:18 termina con las palabras conocimiento. Al comentar sobre el predicador, Fish escribe, un novicio no puede infundir respeto. Si el predicador no está expandiendo fielmente el conocimiento de las personas bajo su cuidado, entonces languidecerán espiritualmente.
Ustedes que estudian se van a cansar. Si un predicador no estudia correctamente, tú vas a saber más que ellos en una manera. Hay una razón porque el seminario es un programa de posgrado y no una asignatura optativa de la escuela secundaria. También esa otra, esa palabra valor, el libro de los Hechos describe a los predicadores del Evangelio hablando con valentía en media docenas de lugares. Hechos 9:27, 28, Hechos 13:46, Hechos 14, versículo 3, Hechos 18:26 y Hechos 19, versículo 8. Ven eso como usan esa palabra como valor los predicadores. Jesús enseñó con autoridad y sus ministros también deben hacerlo. En la predicación hay una voz profética en el sentido que tú enseñas las más dulces como las más duras deben ser proclamadas por igual. ¿Qué podría inhibir la audacia? Muchos factores. Primero, si el predicador ha caído presa de la meta. Ahora, si ellos dicen, yo quiero crecer la iglesia, no importa, eso es lo más peligroso. Eso significa que no vas a tener una espina, no vas a tener una espalda. Si en vez de prepararse correctamente para la Semana Santa y nomás ahora ya traen la gente porque ellos quieren aplazar a la comunidad, ya van a caer en 2 Timoteo 4, que nomás van a querer cosquillar las orejas. Y ahora de predicar con gran valor, el predicador nomás van a querer tener una seguridad laboral. Yo supe un pastor que cada domingo después de un sermón de otro predicador que nunca predicó un sermón de toda su vida para dar a criticarle. Ese es número 3. Tercero, si el predicador sufre de un temor general al hombre, preguntarse de qué pensará fulano de tal sermón o esperar que fulano no se ofenda. Mientras las escrituras se utilizan como la única autoridad, preguntarse qué pensará una persona, un grupo de personas o incluso toda la iglesia no es útil cuando se trata de coraje. A veces los predicadores se les hace la pregunta, ¿me estás predicando ese sermón a mí? La suposición, por supuesto, es que de alguna manera debido a que el sermón se aplicó a la vida de esa persona. Por otro lado, los miembros de la iglesia que valoran de la verdad, ellos dicen, muchos de los miembros aquí dicen, ese sermón estaba dirigido a mí, gracias. Número 4. Cuarto, si el predicador se cansa de pelear batallas espirituales, puede sucumbir a una menor intensidad predicación. Eso se llama pato cojo, en la que el predicador ahora solo está tratando de cumplir su tiempo y llegar a su jubilación sin más olas. No son necesariamente malos predicadores, pero tal vez unos años anteriormente, en una conferencia de pastor, me dijo un predicador, yo nomás quiero terminar. Y le dije, ¿cuántos años tienes? 61. Dijo, no, ese no es el tiempo para descansar, pero sino darle más fuerte.
Yo he visto en muchos tiempos, mientras que yo he llegado a varias iglesias, muchas iglesias dicen, queremos un pastor que va a predicar la palabra, que va a proclamar la verdad. Luego viene el predicador, luego dice el predicador, empieza a predicar la palabra. Luego la iglesia dice, no quiero eso. No quiero que me predique a mí, pero sino a los demás. Tú no. Cada sermón es una batalla espiritual. Como aquí en esta habitación es para ti. Te ayuda también, te da los objetos para poder pelear contra las cosas incorrectas. Otra cosa, esfuerzo. John MacArthur a menudo cuenta una historia sobre un momento temprano en su ministerio cuando estaba haciendo los pocos estaba haciendo en la corriente principal en el evangelicalismo. Él dijo, no hay duda de que MacArthur desde una edad temprana poseía un don natural para la predicación, pero nunca pienses ni por un momento que eso de alguna manera llegó sin esfuerzo. Sabes que estuve no espantado, pero cuando llegué a esta iglesia hace 10 años y vi puras stickers de Grace to You, dije, okay, los estándares ya fueron grandes. Le preguntaron a MacArthur, ¿qué tipo de libro usas para saber ese tipo de predicación? Tuve varios años, tuve una oportunidad para trabajar en el seminario en Grace Community Church. En 1997 salió la Biblia del estudio de MacArthur. Le pregunté a un hermano. Le pregunté a un hermano, ¿cuánto invirtió MacArthur a escribir esta Biblia o ayudar con esta Biblia? Y el hermano se ofendió. Se ofendió porque él sí tomó su tiempo, porque el Dr. Richard Mayhew llegaba 2 horas cada día para ayudarle. Cuento esa historia porque es un tremendo ejemplo del esfuerzo. Hay un arrado del terreno de estudio que solo el esfuerzo puede producir. Hay que esforzarse en la oración y en tomarse el tiempo necesario para aprender personalmente. Pienso en un joven predicador con el que hablé hace años. Su punto de vista sobre la predicación era que consiste en declaraciones teológicas que tienes que tirar redes sociales a dichos. Fue influenciado por grandes predicadores que en ocasiones soltaban breves declaraciones. Lo que le quería decir es que muchos años de estudio que ocasionalmente produjo la declaración teología consiga, y cuando le mencioné el duro camino del aprendizaje y el entrenamiento formal, se alejó de eso porque eso implicará esfuerzo. Nuestro amigo Henry Frisch escribió que la ordenación no trae omnisciencia. El púlpito no tiene magia para infundir sabiduría. Si Dios no necesita nuestra sabiduría, ciertamente no necesita nuestra estupidez. Otra meta para predicación, amar. Otra meta de predicación. Fish instruyó a los predicadores, si un hombre está persuadido de que realmente lo amas, puedes hacer casi cualquier cosa con él. Puedes predicar cualquier cosa a él. Segundo, puedes hacerlo efectivo para la obra del reino, porque tienes
tienen pastores que los ama. Primero Timoteo 1:5, que la meta de nuestro mandamiento es el amor de corazón puro y buena conciencia. Jesús le dijo a Pedro 3 veces que alimentará sus ovejas por el amor de Cristo, amor a Cristo. Si el predicador ama a Cristo, va a amar a la gente de Cristo. No es un servicio de ojo. Es ama a la gente y luego tu predicación va a demostrar ese amor que tienes para la gente. Eso es algo muy importante, tener un genuino amor a Cristo y a un genuino gente de Cristo. Es peligroso y tristeza que un predicador tenga un gran amor para predicanza y no para la gente de Dios. La predicación es la palabra en cómo se aconseja a la gente de Dios. Algunos dicen, nomás si vienen a la fiesta de mis hijos, amo yo al pastor. No, eso no es correcto. Eso es una alteración del evangelio del ministro de ahora. Predicación bíblica demuestra el amor para la gente de Dios. Si yo le digo esto, si yo le digo eso a los predicadores bien jóvenes, a los que van a ir al ministerio, yo le digo, si tú amas a la gente de Dios, van a perdonar un sermón mediocre. Van a perdonar un sermón mediocre. Entusiasmo, el objetivo de la predicación es dividir correctamente. Para la palabra de Dios debe crear un entusiasmo natural para compartir. Le puedes preguntar a cualquier persona y le vas a decir, ¿cuál es el favorito día de Steve? No, mi favorito día le van a decir que es el domingo. Si tienes tiempo para gastar, Ron Parsley dice nada. Empieza a marchar como un idiota. Él no dice nada. Y la gente empieza como a cantar y gritar y dice, wow, Ron Parsley es un predicador de prosperidad. Él nomás empieza como a caminar y a bailar y la gente nomás dice amén, amén, amén. Pero de verdad, tomen su tiempo y cierren sus ojos y escuchen lo que digan. No va a decir nada. William Carey, el gran misionero, es como considerado el padre de las misiones modernas. Expresó su decepción en años posteriores porque su hijo había sido nombrado embajador del gobierno. Carey escribió, mi hijo ha pasado de ser un misionero a un embajador. El punto de vista de Carey fue planteado de manera similar por Fish, quien escribió, aquel que no consideraría una autodegradación cambiar su púlpito por un trono no es apto para ocupar un púlpito. ¿Cuán entusiasmado debe haber estado Pablo en Hechos 20 a ver predicar al pueblo de Dios hasta la medianoche y después de un pan rápido para resucitar al pobre Éutico? De saber que mucha gente que se quedó ahí para escuchar a Pablo trae entusiasmo. Otra cosa, persuasión.
escuché un predicador. No estoy tratando de darte persuasión. No, el predicador debe tener la intención de hacer valer su punto de vista, de llevarlo a casa con fuerza. Cuando Pablo compareció ante el rey Agripa, Agripa quedó asombrado por el poder de persuasión de Pablo con la verdad del evangelio. Y él le dijo, rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que creís. Agripa hizo una pregunta nerviosa. ¿En tan poco tiempo me estás persuadiendo para que me convierta en cristiano? El gran predicador de Escos principio del siglo XIX, Robert Murray McCheyne, era conocido por su persuasión en la predicación. Una mujer escocesa lo describió una vez. Predicó como si se estuviera muriendo casi para que os convirtierais. Era un predicador que sí. Richard Baxter escribió eso. Prediqué como si nunca estuviera seguro de volver a predicar y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Jesús en la fiesta de cabañas en Juan 7 era celebración de 8 días, pero Jesús no asistió. En Juan 7:28 dice que Jesús clamó en el templo enseñando y diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido por sí mismo, sino que es verdadero el que me envió, a quien vosotros no conocéis. Necesitan reconocer a Cristo. Versículo 37 a 38. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó, diciendo, si alguno tiene sed, vengan a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más íntimo de su ser, correrán ríos de agua viva. Otra de la predicación es celo. El celo tiene partes de entusiasmo y persuasión, pero en realidad representa una actitud de determinación y resolución. Pienso en el discurso de Pablo en los ancianos en Éfeso, en Hechos 20. Consistía en lágrimas y pruebas de Hechos 19, que no estaba haciendo un trabajo por el bien del trabajo. Había un celo y una determinación santos. Supongo que Pablo se le rompió el corazón al decirles a estos ancianos que incluso algunos de ellos se desviarán del evangelio. Por eso les advirtió, velad pues, acordándoles de que noche y día durante 3 años no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Fish comenta sobre ese celo que los sermones fabricados en el horno son muy diferentes de los sermones construidos con el cincel frío y lima. El historiador William Breakey escribió de John Knox, dijo eso. Fue un profeta del Señor inspirado como todos los verdaderos profetas y todos los grandes predicadores con su mensaje que obró como un fuego ardiente en su seno, de modo que no pudo soportarlo. Knox predicó hasta que no podía pararse. Y aunque no se podía parar, él todavía predicaba. James Millwell salía a escuchar a Knox a la iglesia de St. Andrews y registra que Knox apenas podía hablar lo suficientemente alto para ser escuchado durante la primera media hora cuando explicaba cualquier texto que se hubiera enseñado. Que no lo podías escuchar. Su voz ya se le estaba haciendo débil cuando se estaba muriendo, ya cuando su gran edad. Mientras explicaba los hechos del texto, Knox tenía un bastón en una mano y un hombre piadoso en la iglesia, Richard Paladin, lo sostenía del otro lado por su axila. Está a un lado del bastón
y otro hombre se llama Richard Paladin, lo detiene por de su axila. De hecho, necesitaron 2 hombres para ayudar a Knox a subir al púlpito. Pero entonces Knox comenzará a aplicar el texto a los oyentes. Melville escribe en su diario antes de que terminar el sermón, era tan activo y vigoroso que era como sal volando de ella. Terminó en oración y luego 2 personas tuvieron que ayudarlo a bajar. Eso es celo para Dios. Así como Jesús demostró cuando expulsó 2 veces a los cambistas del templo, ese celo por la casa de su padre. Otra meta es oración. Oración. Voy a hablar más de la oración más en la noche. Fish recuerda que a los predicadores uno no puede hacer un sermón edificante mientras el corazón está inmóvil. Recuerde que cuando los apóstoles estaban ajustando rápidamente, declararon, pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Hechos 6:4. Fish habla de la oración en el proceso del estudio escribiendo, es increíble cuánta luz, vigor, esfuerzo, vivacidad vendrá a la mente de unos pocos momentos de comunión directa con Dios. El predicado está llamado simultáneamente a la competencia y a la impotencia. La competencia viene con el estudio y la determinación, pero la impotencia debe expresarse en la oración. Para mí personalmente, yo sé que el Señor no ocupa nada de mis servicios. Yo sé que el Señor me puede reemplazar, me puedo descualificar. Soy muy consciente de que sin la ayuda del Espíritu de Dios, cualquier sermón puede caer en el saco roto. La última es fe. La fe. La predicación no es solo un acto de fe, sino un impulso hacia de la fe para todos los oyentes. Hebreos 11, versículo 1. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Predicar es decir la verdad, no solo del Evangelio y de las cosas de las Escrituras que hay sucedido, sino decir la verdad de las cosas que aún están por venir. Pablo dijo en 2 Corintios 4:13 que nosotros creemos creer, por lo tanto nosotros habla. Charles Simeon, predicador inglés al final de 1700, principios de 1800, muy activo en misiones. Y él era muy impactante a un hombre, Henry Martyn. Henry Martyn tenía una foto de Charles Simeon a sus estudios porque Martyn se hizo un misionario a India porque Simeon trabajó duro traduciendo el Nuevo Testamento a 3 idiomas diferentes de la India. Trabajó duro en el ministerio y murió a la edad de 31 años en una plaga. Simeon dijo eso de Henry Martyn. Dijo, es como si Martín le dijo a Simeon, sé serio, no te andes con rodeos. Y él dijo, sí, lo haré en serio, no voy a jugar con eso, porque las almas están pereciendo y Jesús ha de ser glorificado. John Summerfield, otro pastor inglés del siglo XIX, vivió solo hasta los 27 años, pero a los 20 años ya predicaba a inmensas congregaciones y trabajaba en misiones. Formó sociedades misioneros tanto en Francia como en Inglaterra, pero se vio superado por su mala salud
que había comenzado cuando tenía 22 años. Sus últimas palabras eran: oh, si pudiera resucitar, ¿cómo podría predicar? Porque he echado un vistazo a la eternidad. Y se murió. Pero la fe y el conocimiento de las Escrituras le dan a la iglesia esa mirada a la eternidad. Escuchamos una vez a nuestro amigo Henry Fish sobre la urgencia a predicar la fe. Las cosas que no se ven con ciertas. Y él dice eso: las mismas oleadas de la eternidad que parecían golpear la puerta de su estudio. El juez está llegando, los mundos se están ardiendo, los cielos se van, el trono está listo, los libros están abiertos. Allí está el cielo con sus canciones arrebatadoras y miradas de resplandecientes. Y está el infierno con sus gemidos que no terminan y suspiros que siempre suspiran y lágrimas que siempre lloran y siempre caen, pero no a los ojos de la misericordia. Y con esto delante, su espíritu se agita y dentro de él exclama: no, esas almas no se suicidarán. Y después de clamar primero a Dios de rodillas, sube al púlpito y clama a ellos. Que esa predicación que caracteriza esa iglesia de Grace Bible Church hace que la trompeta suene. Que esa iglesia permanezca fiel. Así, aquí empieza. Vamos a orar. Nuestro Padre, oramos que esta predicación sea ese tipo de predicación que se une a la iglesia de Cristo. Por favor, oro primeramente por ese cuerpo chico, que nunca crezcamos cansados sobre la palabra de Dios, descontentos con la palabra predicada, sino con hambre, que conozcamos nuestro siervo, a nuestro Señor, que somos enriquecidos por esa palabra. Cómo saber que hay mucha Biblia para aprender y cómo tan poco tiempo hay. Creemos el salmista en el Salmo 16 que dice que nuestros placeres siempre que debe ser la palabra de Dios. Y en tu palabra hay riquezas, placeres, glorias que no se terminan. Oro para esta iglesia, que seamos caracterizados por un hambriente para tu palabra, por cada detalle, cada pedazo de tu palabra. Y por eso, haznos más como Cristo, que podamos compartir las glorias de Cristo a los que no conocen a ti, y que puedan venir a las aguas del bautismo, que lleguen al reino. Y Señor, por la iglesia de Cristo Jesús, no sé los estadísticos, pero es triste que pocas iglesias no abren la palabra como deberían abrirla. Oramos por un avivamiento. Sabemos que tu nación está bajo tu ira. Oramos que saques la palabra de Dios a esa gente, nuestros líderes. Gracias por nuestra iglesia pequeña. Y oramos que seamos fieles. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.